there came a sound from heaven. Horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson y David Watts. El doctor Watts, ahí está. Sí, señor. Y bueno, ¿dónde están los dos gemelos? Los gemelos. Con eso quiere decir... Joseph y Josh. Bueno, después de su mensaje el domingo, yo lo envié a clases de danza a Dallas. ¿Cómo? A clases de danzas, que aprendiera a bailar mejor. Yo pensaba que tú estabas dando las clases. No, yo no puedo tomar el crédito por eso. Él está de vacaciones visitando a familia en Dallas, a la familia de su esposa. Bien, entiendo. Entonces, bueno, quisiéramos que estuviese aquí. Y él, es que bueno, no sé, ese joven lo extraño mucho. Bueno, ¿alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Stevenson, Virginia. Estaré con Molly y Adam Covich, que pastorean Word of Life Christian Ministries. Estaremos allá el sábado a las 7 y el domingo a las 11 a.m. La semana siguiente, 5, 6 y 7 de agosto, estaré en Bowling Green y Findlay, Ohio, para, bueno, dos diferentes ciudades que estaremos activos en eso, pero una iglesia nada más, el pastor Willie Miller, Faith, Hope, Love Christian Church, el viernes y sábado en Findlay, Ohio, en Wayne Brennan Theological Seminary, en su centro de conferencias, 7 el viernes y el sábado. Y el domingo estaremos en la iglesia Faith, Hope, Love Christian Church, en la calle Dunn Road. 3 servicios dentro de 2 fines de semana, perdón. Acompáñanos. Muy bien, doctor Watts. Sí, señor, el domingo en la mañana, el 7 de agosto, a las 10 a.m., estaré predicando en Life Community Church en Las Cruces, Nuevo México. Nos encantaría ver a todos por allá en aquella área. Quisiera recordarle a todos de que si quieren ser parte del Instituto Jimmy Swaggart, la fecha límite para entregarnos la solicitud es el 1 de agosto, este próximo lunes. Pueden ver mi información en pantalla. También la de Jonathan Steele. Nos pueden enviar cualquier pregunta acerca del proceso. Nos encantaría ayudarles. Tenemos todo o necesitamos que todo esté ya entregado para el 1. Si están ustedes a un 60 o 70% de, de término o determinación, necesitamos que lo hagan por completo y mantengan la escuela en oración para este próximo año. También quisiera que todos oraran por mí porque voy a estar predicando el domingo en la noche aquí en el Centro Familiar de Adoración. Bien, excelente, doctor Smith. Yo no lo conozco a él. Yo no lo conoce, yo lo conozco. Mañana en la noche, Charla y yo vamos a estar en Colorado Springs, Colorado Ha estado prometiendo eso. desde febrero, ¿verdad? Sí. Bueno, hace tiempo atrás. Estaremos con Eric Harding Finished Work Worship Center mañana a las 7 p.m., sábado a las 10 a.m. de la mañana, obviamente, y a las 7 p.m. en la noche y el domingo en la mañana a las 10:30. Este fin de semana, si viven en esa área, vengan y acompáñenos. ¿Y qué tal el hermano Josh y yo Rosenstern? tenemos 2 campañas, el 12 al 14 de agosto. Primero vamos a ir a Cross River Tabernacle en Grand Island, Nueva York. Servicios que serán el viernes a las 7 p.m. Josh estará ministrando ese servicio. Y después el sábado a las 10 a.m., 6 p.m., 2 servicios ese día. Y el domingo a las 10 a.m. yo ministraré esos servicios. Ese viernes o después de que después de que él predique, irá a Erie, Pensilvania. Tendrá 2 servicios allá, el sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Pueden ver los números en pantalla. Para más información, llamen a los pastores allá. Esperamos con anticipación un gran tiempo en el Señor y esperemos que podamos reunirnos una vez más y viajar juntos. Bien, bueno, entonces si usted está en una área donde puede conducir a esas áreas, aprovecha la oportunidad y sea bendecido. Y vaya allí, no serán bendecidos. No se arrepentirá. Dave, vamos a empezar a leer desde arriba. Dije algo anteriormente, pero vamos a El hacerlo. Bibletón el lunes, hermano. Sí, gracias. Había algo que yo estaba olvidando. No tengo una lista. ¿Alguien tiene alguna lista de dónde van a ir las Biblias?
realmente, bueno, ¿qué tal? Bueno, que lo que Gabriel mencionó anoche en el Centro Familiar de Adoración del Estudio Bíblico, y yo también comparto lo que él piensa sobre el valor de la Biblia de estudio del expositor. Realmente, al menos, bueno, no sé si bueno, si tenemos alguna obra de misiones que remotamente se compare, tal vez esté yo un poco parcializado, pero, o tal vez tengo muchas parcialidades, pero así lo veo yo, ¿no? Estemos orando sobre esto que es extremadamente importante. Muy bien, Dave, vamos a empezar desde arriba como mencioné. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán a mi presencia. Y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Este versículo tiene que ver con la segunda venida, que será el evento más cataclísmico en la historia de la humanidad. Ahora bien, este versículo nos dice que todo va a cambiar. El Señor se dirigirá a todo, lo cambiará todo. Nosotros que servimos a Dios, que queremos considerar como que estamos cerca del Señor, nos daremos cuenta en ese momento que todo necesita cambiarse y todo va a ser cambiado. Y esto va a comenzar la edad del reino. Jesucristo será el presidente. Bueno, la Biblia dice que será rey de reyes y señor de señores. Él estará a cargo de la totalidad de la tierra y todo lo que sea una mentira o haga daño será desechado. Y, y lamentablemente habrán algunos que no les va a gustar ese nuevo gobierno, pero rápidamente se les permitirá saber lo que está correcto y lo que no, y que van a tener que obedecer la ley si le llamamos así. Muy bien, adelante, por favor. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Dios, la espada de cada cual será contra su hermano. Eso se refiere al hecho de que el Señor está en control de todas las cosas. Aquí Él está tratando con la batalla de Armagedón. Y el anticristo pues se enterará, se dará cuenta que como dice aquella palabra, ha avanzado y ha tocado más de lo que debería de controlar. Se dará cuenta quién es el Señor Jesucristo verdaderamente. Y es algo extraño. Esto será algo que, que no va a necesitar armamento moderno en lo absoluto, o ningún armamento en lo absoluto. El Señor usará los elementos de los cielos, que vamos a tratar con ello más adelante. Él usará los elementos o los cielos, los que Él creó, como artillería, podemos llamarle así, en una manera de hacer lo que Él tiene que hacer en lo que refiere a la batalla de Armagedón, donde una quinta parte del ejército del anticristo, que probablemente numerará millones, serán destruidos en ese momento, y como más adelante lo vamos a leer, hablando de una tormenta de granizo del tamaño de una casa, y eso puede causar un gran daño realmente. Podemos hablar de una batalla que será como el mundo jamás ha conocido antes, pero será totalmente de un solo lado, en el sentido de que solamente hay posibilidad de victoria de un solo lado. ¿Qué puede hacer el anticristo en contra de nuestro Dios? ¿Qué va a poder hacer su ejército en contra del poder de esa naturaleza? No puede hacer nada. Creo que va a ser para su sorpresa. Repítelo. Va a ser para su sorpresa que el Señor Jesucristo está regresando de tal manera. Lo será, así Su es. meta y objetivo será destruir confederadamente a Israel, al pueblo elegido, para eliminarlos del planeta, lo que Hitler no pudo ser, y Amán y otros. Ellos van a pensar que van a tener éxito, y nosotros estamos viendo ahora en el mundo, hermano Suárez ha estado estudiándolo de cerca, la alianza entre Rusia, Turquía e Irán está fortaleciéndose.
y están trabajando y ayudándose uno al otro cuidadosamente y está creando oportunidades para Irán para que continúe su ambición nuclear. Esta alianza se menciona interesantemente en el libro de Ezequiel capítulo 38 que viene a describir lo que nosotros creemos que es esta batalla de Armagedón, quién va a participar en ella. Y nunca en la historia hemos visto una alianza como esta, así que sabemos que este evento aún es futuro porque es algo que no ha sucedido en el pasado. Así que estamos hablando de algo que tal vez sea lo más cataclísmico en cuanto a batallas que el mundo jamás ha visto antes, como usted dijo anoche. Va a requerirse de meses de limpiar todo ese lío, sangre fluyendo hasta los frenos de los caballos, vidas destruidas, pero ese será el juicio contra aquellos que le aborrecen. Y los que aborrecen a Dios trataron de vengarse de Dios tratando de matar a su pueblo. Así es, y realmente ellos nunca han visto guerra como No como esta. esta. Y yo creo que entre todas las cosas que están sucediendo aquí, este versículo nos habla de que la espada de cada hombre estará contra su hermano y yo creo que o Dios va a causar que ellos se confundan o se vuelvan locos o se mueran de pánico, pero que comiencen a atacarse unos a otros entre sí en medio de todo esto. Eso sucedió muchas Si veces. eso se puede ver, es un patrón. Pueden ver cómo Dios causa confusión y escuché una historia una vez de un misionero. Él fue secuestrado en Latinoamérica y el conductor estaba conduciendo y él se detuvo a mitad del camino y él no podía entender cómo hacer que el vehículo pudiera seguir adelante. Él dijo que sentía como que veía a aquel que lo había secuestrado, que Dios le dio un espíritu de confusión y le dio un espíritu de... Y bueno, cuando él no pudo entender qué hacer, él saltó del automóvil y él pudo llegar a seguridad y creo que eso es lo que Dios está haciendo aquí. Él está haciendo que algunos de ellos entren Así en es. pánico y se traicionen entre sí y que tomen sus propias espadas contra ellos mismos. Eso yo no lo dudo. Una confusión total. Realmente podemos ver eso mientras leemos algunos de los relatos. Sé que Jonathan estaba enfrentándose a los filisteos y, y él subió ese precipicio, él y su escudero. Y luego cuando los filisteos atacaron o le atacaron, el Señor pues puso un espíritu de confusión en sus mentes y empezaron a golpearse unos a otros. Y qué bueno que resaltas esto porque es importante, eso va a suceder. Definitivamente eso va a suceder. Adelante, Dave. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora miren, usted tiene que entender esto, que esto es algo que el anticristo no va a tener la oportunidad de vencer. Será algo que será destrucción. Este versículo proclama el hecho de que el Señor usará los elementos de los cuales el anticristo ni ningún otro hombre tiene control alguno. Solamente el Señor controla eso. Y Él lo va a usar. Lo va a usar total y completamente. Y bueno, tal vez usted se pregunta de dónde sacamos esta idea de que van a caer granizos del tamaño de un vehículo, que van a caer del cielo o fuego o azufre. Eso usted lo puede leer, este versículo donde dice, y yo litigaré con él con pestilencia. Eso es enfermedad, de una manera, y con sangre, lo dice textualmente. Eso quiere decir derramamiento de mucha sangre, y lloveré sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, y muchos serán correctos. Probablemente habrá millones con el anticristo. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. A pesar del granizo, estamos hablando de fuego, meteoritos, que tal vez serán usados por el Señor de una manera, pues, fenomenal. Damas y caballeros, ese no será un lugar donde la gente que está de vacaciones va a querer estar. No se puede, no va a ser eso. Así es, no me parece.
No me parece en lo absoluto. Hermano Swagger, le hago una pregunta. Vimos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Algo similar a esto sucedió a esos pueblos. Disculpa, John, te voy a interrumpir un momento. ¿Hace cuánto tiempo o cuánto tiempo el Señor tolerará? Él ahora manda a todo el mundo a arrepentirse. Entonces, lo que nuestro gobierno está haciendo sobre la homosexualidad y todo eso, ¿cuánto va a tolerar el Señor todo eso? Es hacia donde vamos. Tenemos un incremento no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo y también en Israel en cuanto a la agenda homosexual que está creciendo. Y ahora uno tiene que respetarla y honrarla. La gente pierde su trabajo. Tenemos una disforia de género que le llaman. Pero también vemos aquí que Dios juzga a Sodoma y Gomorra, de acuerdo como vimos en el pasado, y que son estas piedras de granizo. Y por supuesto, la escritura trata con la idea estoy hablando del Antiguo Testamento, por supuesto, que Dios utilizó el apedreamiento de los homosexuales y fornicadores como un castigo para aquellos que practican estas cosas. ¿Será este el juicio de Dios en ese sentido? Cumpliendo todo eso. Yo sé que mucha gente dice, bueno, él ha cumplido el Antiguo Testamento, pero eso no es completamente cierto en este sentido, porque muchas de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a Israel y aún hasta la iglesia no se han cumplido. Sí sabemos que el pueblo de Dios retiene el juicio de Dios. Si, Sí, si solamente hay 10 es personas lo que sucedió en ahí. Sodoma y Gomorra, los vas a perdonar. Bueno, si solamente hay 10 lo voy a hacer, dijo el Señor, y no lo sabían. Pero gracias a Dios por aquellos creyentes nacidos de nuevo que están en la nación, pero cada vez son menos. El que, el que quiere no lo hará hasta que Mm, seamos quitados del camino. Hablando de Abraham y de la increíble. intercesión, usted dijo que Abraham dejó de pedir antes de Antes que de que Dios Dios dejara de dejase dar. de Así dar. que aún antes de, o menos de 10, creo que hay esperanza ahí. También escuchamos a Dios hablando en su palabra que dice que llueve sobre los justos e injustos. Así que estamos en una situación muy peligrosa Así espiritualmente es. hablando como nación. Y la mayoría de los problemas que vemos no solo en las comunidades y con la gente, pero se han dado cuenta de los ámbitos en los que Dios se está moviendo. Por lo menos yo siento y muestra su mano de juicio sobre la tierra, sequía y todo eso. Estas son Ujú. promesas clásicas que Dios ha hecho, si lo puedo decir de esa manera, relativamente a una nación que se puso en contra de Dios, pestilencia, sequía, Hombre. hambre. Y una vez más podemos ver tornados y todo esto es que Dios está tratando de obtener nuestra atención. ¿Lo vamos a ver o no? Y lo entenderemos. Hasta en este momento no. Pero el pueblo de Dios, una vez más, si nosotros, si nos arrepentimos de nuestra dirección equivocada, y ahora estoy hablando del pueblo de Dios, no del mundo. Yo no espero que el mundo se arrepienta mucho de aquí en adelante. Bueno, antes de la cruz, Dios realmente toleró Sí, muchas cosas por razones obvias, ¿no? Pero ahora llama a todos los hombres en todo lugar a así es. arrepentirse. Entonces, si nosotros como cristianos nos enderezamos al grado que podamos y que debemos y comenzamos a interceder por nuestra nación. Es interesante. Estaba leyendo en Jeremías apenas esta semana y hay un pasaje hermoso que citamos, Jeremías 29:11. Yo conozco mis pensamientos de ti que son para bien y no para mal, pero ese concepto trata con Jeremías profetizándole a los exiliados en Babilonia. Y él dice que necesitan orar por el bienestar de Babilonia. Ahora, ahí está un pensamiento, ¿no? Tenemos que pensar y orar por Pero ellos ¿por porque es qué? nuestro bienestar. ¿Por Yo estoy qué? protegiéndolos en esa nación, Estás en lo cierto. manteniéndolos. Porque si ellos son bendecidos, ustedes Si también. ellos son bendecidos, ustedes serán bendecidos. Así que, y una vez más, los cristianos más les vale entender que solamente con ser cristianos no niega la negatividad que se está presentando en esta nación. Es algo que tiene que suceder, no es algo que va a suceder,
sino que en mi estimación ya ha sucedido. Cuando uno estudia Romanos 1, uno puede ver esa espiral descendiente del hombre que finalmente será lleno de toda injusticia. Estados Unidos está muy mal en esa espiral descendente en cuanto a cómo podemos ver las cosas, bueno, siguiendo adelante, la agenda progresiva, de acuerdo a Romanos 1, es una clave, es una señal clave, no es el único problema, y yo no quiero declararlo como si fuese el único problema, pero es un problema que nos muestra. Am, y hemos hablado de eso aún hasta del margen de tiempo. Hemos hablado de los 60 y vemos la inmoralidad que es parte de esa espiral descendente y después la homosexualidad parte de esa espiral descendente. Y también finalmente una persona, una nación llena de injusticia y ahí es donde estamos, hacia allá es a donde vamos. Pero una vez más, la defensa, todo lo que retiene la ola de las tinieblas es el creyente. El pueblo de Y es la Dios. única esperanza para Estados Unidos y honestamente para todo el mundo. Así que tenemos que estar al tanto de todo esto y yo no sé si debemos, no creo que Dios quiere que nosotros estemos asustados, pero debemos conocer la señal de los tiempos. Definitivamente. Jesucristo nos dijo que oráramos por aquellos que nos persiguen por esa misma razón. La iglesia ha entrado bajo mucha persecución en los últimos 10, 15, 20 años y se está empeorando. Para ser creyente es más difícil trabajar en compañías públicas y educación pública y después el sistema de cuidado médico porque nuestras libertades son comprometidas y no nos llevamos bien para estar bien, vamos a ser removidos y es lo que muchos están sufriendo. Pero al orar, nosotros somos esa fuerza de restricción y afortunadamente algunos sí van a ver ese testimonio y también serán salvos. Dave, adelante. Vamos con el último versículo. No el último, pero el penúltimo. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en tus ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Eso es lo que significa cuando dice me magnificaré. Se refiere a esto y luego explota con una furia que no se puede describir. Esto, y sabrán que soy el Señor, esto es algo poderoso. Significa que les voy a mostrar quién es jefe. Sí, podemos ver esa declaración a lo largo de toda la Biblia y estoy pensando en este momento en Egipto, cuando Israel estaba en ataduras. Y varias veces él dijo, que yo voy a mostrarme para que vosotros, Israel, sepan que yo soy el Señor. Y también dice varias veces que yo me mostraré, yo os mostraré que Egipto, para que ellos sepan que yo soy el Señor. Vemos el mismo tipo Así de es. situaciones aquí. Eso quiere decir una Sí, así presentación de su es. poder. No va a haber duda en esa batalla que esta es una presentación divina. Y no hay duda alguna. Tenemos a cada uno de los soldados Mm. traicionándose y convirtiéndose entre sí. Vemos la pestilencia, lluvia, inundaciones, piedras de granizo. No hay duda alguna, no queda ninguna duda. No sé qué tipo de enfermedades van a caer sobre ellos y qué pestilencias, pero obviamente es algo que va a trabajar ah, fácil y Así rápidamente, es. casi de cualquier manera como van a ser atacados por pestilencia, por estar en contra de sí mismos. No hay duda alguna que esta es una retribución divina de parte de Dios y Ujú. una victoria decisiva esta, Una intervención. porque no puede haber ninguna otra manera. Los versículos que se conectan con este versículo es Ezequiel 36. Dice en el versículo 22, capítulo 36. Dice, por lo tanto, decide a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová Dios, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre que han profanado entre los paganos a donde fueron. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Él santificará a Israel y lo reconocerán como Mesías, él o ellos lo aceptarán a él por fin para haber traído la salvación. Como nación lo rechazaron, pero santificar su nombre ante el mundo va a ser algo
altamente visto y como dijo el doctor Watts, esto va a ser su obra. Nadie va a poder decir, miren lo que hemos hecho. Él lo hizo no por causa de Israel, sino por su nombre, porque Él es un Dios de pacto y Él va a honrar los pactos con Abraham que prometió. La iglesia metodista no se está dividiendo en estos últimos meses por las Sí, diferencias. ¿No es eso como resultado de la homosexualidad sí, o ordenar parte de las homosexuales? razones, sí. Y con rareza o raramente, también la mayoría de la gente conservadora en la iglesia metodista no está en los Estados Unidos, sino en otros países. Ujú. ¿Qué nos dice eso acerca de la iglesia? La iglesia metodista africana metodista es la que ha prevenido que ellos tomasen esa dirección. Los votos de ellos fueron los que evitaron que ellos permitiesen eso y lo promoviesen. Ahora han empujado, empujado y empujado y se van a dividir. Ahora van a ser un grupo completamente separado. La L- iglesia metodista fue usada por Dios en gran manera durante los Sí, 1700, al principio de los 1800 también. Tal vez ni siquiera existiese esta nación si no hubiese sido por la iglesia sí. metodista. El pentecostalismo tiene sus raíces en la iglesia metodista. Así es. Y bueno, sí me entristece a mí que si John Wesley estuviera vivo el día de hoy para ver el estado de la iglesia metodista y la iglesia de Wesley, no estaría muy feliz. Así es. Así es. De hecho, él y su hermano comenzaron el Club Santo, que era lo que Ujú. lo llamaban, porque creían que la santidad era una demanda tan grande del Señor y tenían la razón. Así que es un clamor muy grande de donde llegó. Pero esta declaración en Ezequiel, y sabrán que soy el Señor, en tiempos hablando de Israel y los enemigos de Israel, casi 25 veces en el libro de Ezequiel, yo pude reconocerlo la última vez que leí todo esto el año pasado, y es ese término que sale una y otra vez, Dios Ujú. demandando reconocimiento y con toda Así es. razón. Los cielos lo declaran, declaran la gloria de Dios y lo que el hombre descarta de la soberanía de Dios y su posición en el universo, bueno, él va a asegurarse de que lleguen a conocer quién es el patrón. Correcto. Y de una manera bastante destructiva Correcto, sí. Y nosotros, una vez más, Dios no es un abusivo, Él es justo y fiel en todo lo que Él hace y en todo lo Él que él le ha hace. dado al hombre suficiente espacio para poder convertirse de su dirección equivocada antes de traerle juicio, pero Él sí traerá juicio y tenemos que mantener eso en mente. Pero ahora lo que está sucediendo en la nación en lo que refiere a este problema es que el hombre está presentándole el puño al rostro de Dios, diciendo yo voy a hacer lo que yo quiero Correcto. hacer. Hemos llegado al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo Así bueno. es, así es. ¿Y cuánto tiempo Dios va a tolerar eso? Correcto. ¿Cuánto tiempo va a tolerar nuestro Dios esa situación? Probablemente eso depende de la iglesia. Pero nos fijamos en los amorreos que se les dio 400 años para arrepentirse y nosotros como naciones no hemos existido tanto tiempo, pero tiene la razón. Hemos tenido más luz y cada nación del mundo en cuanto al evangelio Así hemos sido es, así bendecidos por es. más bendiciones financieras y materiales que ninguna otra nación ha conocido hasta este momento. Aún está en nuestra situación corrompida que tenemos, pero está peor. El ataque a la iglesia ha sido una cosa, pero hemos visto un ataque en la misma creación de Dios, la naturaleza de la humanidad. Hembra y varón están atacando eso. Estilo de vida ah, homosexual, abortos, los bebés muriendo en el vientre. Estamos levantando nuestro puño contra Dios y le estamos diciendo, nosotros tomaremos el control, nosotros seguiremos adelante con lo que queremos y a Dios no le gusta eso, pero sí hay un Ujú, remanente, hermano Swagger. así Hablamos de esto es. ayer. Cuando el enemigo llega como lluvia, Dios levantará el estandarte, el estándar, y el estandarte es Yo lo la creo cruz eso, para la lo iglesia, creo. y eso ayudará a todas las denominaciones pentecostales. Las denominaciones tradicionales que mencionamos, por ejemplo, los bautistas, el mensaje de la cruz es el estándar que Dios dice, este es mi justificación y mi John, gracia, y si ustedes siguen esto, van a hacer que todo esté bien. siento que Dios va a tener que salir fuera de estas denominaciones Él ya lo está para hacer lo haciendo. que Él quiere hacer. No me parece que van a
adherirse, ¿no? Sí, la historia de la iglesia nos muestra que Dios usa a un pueblo, de un pueblo, de un pueblo, de un pueblo. Y tres, tal vez cuatro generaciones, parece que es la largura o la duración de cualquier tipo de duración religiosa antes de que Y comience a empiece a corromperse. corromperse, Así sí. que estamos en ese punto de denominación tras denominación y de sistema tras sistema. Se derrumba porque no es lo que puede llegar a ser, que es triste. La mayoría de creyentes luchan en vivir para Dios porque han estado llenos de pensamiento equivocado, la manera equivocada de cómo tratar con su camino con Dios. Y ahí es Ujú. donde la deterioración llega y se convierte en el controlador, la jerarquía, el control de la, sí, de la De membresía y de todos coladitas. ellos. Sí, crear el deseo de ser la cabeza de todo. Y me reí cuando durante la campaña el hermano Torrance Nash dijo que estamos buscando al predicador que sea el mejor de todos. El mejor de todos es lo que todo el mundo está buscando hoy en día para todas las cosas. Y él tiene toda la razón. Ujú. Los predicadores están buscando posición, están rechazando el mensaje que el pueblo de Dios necesita para poder estar en esta hora. Y Pablo dice, bueno, estoy determinado a predicar a Cristo y el crucificado, pero después dijo él por qué en 1 Corintios 2 y 5. Él dijo para que el pueblo, su fe, pueda Mm, estar en el poder de Dios. Cuando usted sabe en qué poner su fe, su habilidad de permanecer vendrá, llegará. Y sin ello, no no está, puede permanecer. invariablemente vamos a estar fracasando sin entender por qué, sin saber cómo abrumados por el pecado y nosotros todos fallamos, todos, pero esto yo creo que producirá un fracaso que no tendrá fin, un fallo que roba a la gente de la vida en abundancia. Si nosotros no predicamos la cruz como el medio de salvación y santificar la gracia, entonces estaremos en problemas. Yo creo que el Señor ha hablado a mi corazón. Y si las denominaciones rechazan este mensaje de la cruz, los fallos serán tan terribles, y yo no digo eso con ninguna alegría, de Sí, ninguna manera, porque yo lo he vivido, pero si esto es rechazado, el fallo será horrible porque no hay otra manera de vivir para Dios en victoria que por medios de la cruz. correcto. Y el rechazo tal vez también sea una ola de las manos y eso es lindo, el hermano Suárez predica eso, pero yo siempre hemos predicado eso, así que vamos a seguir adelante predicando lo que siempre hemos hecho. Yo sí creo, y ahora, eso es rechazo también. Eso es eliminación a través de no poner atención en cuanto a lo que Dios está ofreciendo. Les voy a hacer una pregunta. Creo que es algo que cabe dentro de esto. ¿Piensen ustedes que el rechazo es una manera de rebelarse a la manera de Dios? No solamente rechazo el mensaje, pero me rebelo en contra. Creo que Eso siempre siempre cae entra en dentro todo eso, de sí, ello. lo Lo es. es. Y una vez más, hay diferentes razones por qué la gente ignoraría. Y yo prediqué hace mucho tiempo que el rechazo voluntario es una oportunidad para hacer lo correcto, pero una decisión para hacerlo y lo Ujú. incorrecto. Muy bien. Y eso es algo voluntario. Escojo estar o Así ser es. ignorante de lo que están ofreciendo y eso es una situación bastante fea. No queremos eso sobre nadie, pero al mismo tiempo quiero alcanzar a todos, quiero darles a todos la oportunidad de escuchar y en algún lugar en esa posición llegará el momento en el que la separación sucede. Ahora, la mayoría de los casos, la gente se separará de uno en nuestra propia decisión. ¿No? Podemos Mm. extendernos, extendernos y extendernos y dice la gente, bueno, estaremos ya hartos de eso y siguen adelante. Pero, y esto sucede una vez, mire, tenemos que, tenemos que seguir ministrando, permitiendo que la gente escuche y que le dé Ujú. a la gente la oportunidad de escuchar porque, una vez más, yo creo, pienso en mí mismo y pienso en donde yo estaba, aún siendo yo un joven 3 años después de
de ser cristiano, cuando alguien comenzó a predicarme gracia, yo comencé a reconocer y a ver y escuchar el hecho de que yo literalmente me había transformado en un predicador o una persona que quería mantener su vida bajo la ley a través de rutinas y esfuerzos y todo eso era correcto y bueno, Pero creo que todos hemos hecho eso. pero si yo no hubiera llegado, primeramente hubo unos cuantos maestros que me impactaron, James Stone, que estaba en el Instituto Bíblico enseñando gracia, Malcolm Smith también enseñaba gracia, esto fue a finales de los ochentas, y al viajar a través de nuestras circunstancias y viendo nuestras propias situaciones, mis fracasos como creyente y pidiéndole al Señor, ¿por qué no puedo dejar ciertas cosas, Mm, perder mi temperamento, por ejemplo? Aprender que era la fe y la gracia y después el hermano Swagger, usted le añadió esa ancla, la fe y la gracia es el sistema, porque por gracia sois salvos mediante la fe, pero también necesitan el ancla de su fe que es Cristo y la cruz. Necesitan entender por qué esa fe en Cristo debe ser el objeto de su fe. Pueden ser una persona que predica fe y gracia, pero necesita el ancla. Y cuando usted comenzó a decir lo necesita que la dijo, cruz. en el programa radial en el 96 y 97, usted me dio esa ancla para la fe y la gracia. Y honestamente yo creo, hablando con el hombre o con la gente alrededor de la nación, predicadores, que Dios ha estado tratando con ellos. Y con eso digo que se están alejando de este tipo de sistemas y Dios está mostrando que ese tipo de santidad no funciona, ese intento de vivir para Dios no funciona y hay una búsqueda en el cuerpo de Cristo. Hay un movimiento entre la iglesia reformada también de dejar el cesacionismo o la idea de que el Espíritu Santo no funciona, no obra y llegan al mover y la operación del Espíritu Santo. Así que Dios se está moviendo, pero es un margen de tiempo, creo yo, en el que estamos encontrando a un pueblo de un pueblo fuera de un pueblo. Dios va a sacar a gente de donde estamos, gracias a Dios por las familias que nos criaron, pero uno tiene que rechazar lo antiguo para aceptar lo nuevo. Es como estar casados, gracias a Dios por la casa en la que crecimos, pero uno va a tener que dejar lo antiguo para aceptar lo nuevo. Y Dios está llamando a entender la plenitud del Espíritu y el poder de la cruz. Creo Creo que el que el orgullo, orgullo es un gran problema en lo que refiere a eso. como El dijo, orgullo es un gran problema. De hecho, tuve un colega, previo colega amigo, que me dijo, ahora estás aceptando eso, todo eso de predicar la cruz. Y le dije, bueno, sí, lo estoy haciendo. Entonces, ¿piensas que Dios le ha dado a ese ministerio algo que no lo le ha revelado a otros? Y le dije, creo que Dios ha causado la expansión de este ministerio en todo el mundo, televisión, radio, internet, todo lo que nosotros alcanzamos para este mensaje, para esta hora. Entonces, un grupo de eruditos con los que me comunico, un día el tema vino a relucir y luego de explicar de la mejor manera que pude lo que creo que el mensaje de la cruz es, la mitad me dijeron, bueno, me gusta eso realmente, creo que es una excelente posición, veo que es Biblia, veo que es lo que Pablo enseñó, tenemos que volver a eso. Y la otra mitad, pues, estaban rechazando y dijeron, bueno, usted es arrogante, me acusaron a mí y a nosotros de ser arrogantes. Yo dije, ustedes son arrogantes y realmente me sentí como que ellos eran arrogantes. Así que, porque ellos dicen, y digo esto realmente de la mejor manera posible, ¿no? Nos dijeron que somos personas que no tenemos educación acá, que estamos simplemente diciendo cosas para conseguir una audiencia. Simplemente le digo algunas de las cosas que me encuentro. Y yo sé que me ha llamado peor, sí. ha sido llamado peor, ¿no? Sí, Pero cuando usted presenta este mensaje que va directamente al rostro de la religiosidad y del sistema religioso y causa que la gente se examine lo que a ellos siempre les han enseñado, lo que han creído, y francamente, si son honestos con ellos mismos, diciendo,
lo que yo he hecho no ha funcionado. En lo que tiene que ver con tener victoria en mi vida, eso no ha funcionado y es difícil para algunos admitir eso, ¿no? Pero como ministro, como pastor, como estudiante, sea lo que usted sea, usted tiene que examinar esto y verdaderamente orar al respecto y buscar en la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que le revele esto y porque realmente yo le puedo decir que 10 años atrás yo claramente hubiese rechazado esto como, bueno, estas son personas que se han inventado lo de ellos y yo estaba en medio de alguien que de hecho estaba enfocado en el ayuno, la santidad, las cosas externas y no examinar lo que realmente era la victoria sobre el pecado y entender este mensaje, ¿no? Así que hay muchas, en mi experiencia, ya tengo 2 años aquí en el ministerio realmente tengo realmente algo positivo que decir de la mayoría, de parte de la mayoría de mis colegas, pero hay algunos que me han retado, realmente me han retado en muchas áreas y no aceptan esto por la razón que sea. Muchas razones, ¿no? Pero principalmente yo creo es que porque les confronta con la verdad. Tenemos que ir a la pausa, pero voy a hacer una pregunta cuando volvamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Quiero hacer una pregunta, doctor Watts, y sus colegas y aquellos individuos que usted considera ser amigos. ¿En algún momento alguno de ellos le dijeron, bueno, tengo que admitir que lo que estamos haciendo no funciona? No, eso es parte de la arrogancia. No creo que alguien haya admitido que lo que ellos están haciendo no está funcionando. Algunos siento yo que están atraídos al mensaje de la cruz porque saben que sí es la respuesta, pero ellos no han dicho en esos términos, pero Mm. sea que lo admitan o no, saben que lo que están haciendo no está funcionando porque vemos el declive en muchas áreas en la iglesia, especialmente aún en cuanto a los números y aún viendo a gente como pastores o pastores que llegan con una lucha que nunca dejan eso y se frustran y salen y no saben cómo vivir victoriosamente. Nadie ha admitido eso y ha dicho que lo que están haciendo no funciona, pero pueden ver que no está funcionando. Hay mucha Sí, gente sí, en ataduras en la así iglesia, es. ataduras de diferentes cosas y no estamos no estamos juzgando, pero mucha gente no quiere hacer olas o no quiere ir contra la corriente, no quiere hacer cosas que puedan causar fricción con el establecimiento. Quieren seguir adelante, Quieren avanzar quedarse llevándose bien para que todo esté bien. bien. Creo que es el problema. Una pregunta importante. Estamos hablando de que lo que están haciendo no funciona. ¿Pueden ayudarle a entender a la audiencia qué es lo que están haciendo que no está funcionando? Las Bueno, cosas. lo que se ha mencionado, las preocupaciones que tengo personalmente, yo a los 44 años de edad no he estado en el ministerio o hablando, he estado en el ministerio por 22, 23 años, el énfasis en tener un terapista, usar el terapista como la manera de crecer espiritualmente, el énfasis sobre, Que ah, no, el terapista ayuda para el sí, el fracaso. terapista es una manera de trabajar con ello, pero el hermano Larson lo resaltó en una ocasión, de hecho, en un estudio en la palabra, y es verdad. Nosotros hemos dedicado la participación del consejero, el psicólogo, a lo que debe de ser el pastor siempre, ¿no? Y eso para mí, pues, es un tema muy importante en la iglesia hoy día. Y las otras cosas que enfatizamos, la justicia social, ah, la idea de que, bueno, yo realmente voy a tener problemas en esta mañana. Ustedes me están entrando en problemas esta mañana cuando estoy con ustedes. La idea
de que el cristiano no puede estar envuelto en la política o hablar de la política o predicar de la política, son las cosas que, que realmente la mayoría de los predicadores debajo de 40, en mi experiencia, ellos están envueltos en la justicia social, ellos a- usan a terapistas para resolver los problemas. Ellos condenan lo que ellos llaman el Pentecostés clásico, en lo que tiene que ver con el mover y la operación del Espíritu, porque no lo han visto en sus vidas y no han sido parte de ello. Nosotros aquí en el Centro Familiar de Oración permitimos que Dios se mueva y vemos un gran mover de Dios. Tantas iglesias quieren callar eso porque quieren realmente, por ejemplo, en una iglesia mega, tenemos un servicio a las 8:30 y a las 10 de la mañana o a las 11:30. Entonces, terminamos todo, nos vamos, todo el mundo termina, vamos al próximo grupo y no hay tiempo para permitir que Dios se mueva en el altar, no hay tiempo para que Dios haga lo que vaya a hacer, sino que todo está en un horario bastante exigente. Entra la gente y sale la gente. Entonces, realmente es algo crudo, pero yo sé que una persona que estableció muchas iglesias, la actitud de su iglesia, lo que ellos decían eran traseros en las bancas, que la gente llegue. Así que lo que haya que hacer aquí para que llegue la gente es lo que tenemos que hacer, es lo único que nos interesa, los números. Número y dinero. El dinero y los números, y si los números están bien, entonces todo está bien. De hecho, am, hace un tiempo atrás hablé de que la iglesia, el domingo en la mañana se habían convertido en la iglesia y tenían una manera de que alguien se ganase una Harley Davidson. ¿Dónde fue El eso? hermano Larson quería ir para allá para ver si conseguía la Harley Davidson. Dice que él oró al respecto. Yo creo que él oró por eso. Él llamó diciendo que no iba a estar Ni aquí en siquiera el le centro llamé a eso, familiar de pero sí. adoración. Pero es lo que ha Simplemente sucedido. lo hice a través de mi motocicleta para ir. Así es. Una vez usted hace ese tipo de situación, siempre tiene que hacer ese tipo de Y cosas. después algo Así que más. una vez usted tiene todos estos métodos que, que realmente que son edificados en la carne y no en el espíritu y no en la Biblia, sino en todas estas cosas, está Ahora lo están mal. haciendo Hay todo tipo, yo sé lo que, bueno, desde años hace atrás años. sé lo que había. He visto a personas, y una parte de ello es bueno, ¿no? Realmente eh, he visto algunas iglesias recientemente como una que pagaron $100,000 por situaciones médicas para distintas personas y creo que eso es algo bueno, pero la motivación y hacer ese tipo de situación es lo que tenemos que evitar. Sí. Pero una Una vez que lo vez comienza no usted se puede terminar. no se termina. El enfoque se quita de su alma y su salvación y se pone en la situación temporal y suplir la necesidad física. Por eso siento que hay muchas personas que están allí, están en ese tipo de situación de obras porque se sienten bien y quieren tener la reunión y quieren suplir su necesidad física de una manera temporal y no en lo eterno. Entonces, todo eso para decir que personalmente no he tenido a nadie diciendo, admitirme que lo que están haciendo no funcionó, pero creo que en tantas palabras han entendido que no funciona. Y, por ejemplo, hubo un pastor de una iglesia muy grande en Texas. Él tuvo algo presentado para un domingo en la mañana, algo muy importante que iba a ser, una actividad muy grande, y él hizo todo, un aparataje, subió a la plataforma y le dijo, yo estuve allí esta mañana, yo hace años atrás, ¿no? Yo no oré para hacer esto, yo simplemente dije, vamos a hacer esta serie y dijo, Dios me ha castigado y me dijo que eso está mal y Alabado me dijo que Dios. no haga esto y él empezó a quitar la plataforma y dijo, me voy a quedar aquí, yo voy a predicar la palabra y él reconoció que ese tipo de situación, am, eso era tan prevalente del 2000 al 2020 ese tipo de programas. Y yo creo que con COVID y el estado del mundo, mucha gente está buscando lo real en lugar de las Sí. estrategias. Permíteme decir algo. Usted dijo algo que quisiera tratar. Creo que debemos hablar de esto.
que algunas de las personas con las que usted son amigos y todo eso ha dicho algo similar diciendo que usted cree que Dios le dará a Sí. ellos esa revelación. Y yo creo que debemos hablar acerca de la revelación. Primeramente, el mensaje de la cruz es una revelación, pero definamos eso. La revelación para nosotros, algunos se referirían a eso como iluminación. Hay en la tradición reformada. Dios revelando algo. Sí, si dicen revelación, dicen, bueno, ustedes piensan que es algo nuevo. Algo Y nuevo. Sí. nosotros estamos buscando algo que algunos llaman revelación y otros iluminación, pero el mensaje de la cruz no es nuevo, de No, ninguna manera, no, de así ninguna es. forma. Y a lo largo de la historia hemos encontrado, yo he encontrado al estudiar estos 25 años, casi 30, he visto cómo diferente gente ha entendido estas verdades o parte de ellas y una vez más hemos hablado de William Durham en 1909, 10 y 11, impactando la calle Azusa con la controversia de la obra consumada y básicamente predicando lo mismo que nosotros estamos predicando hoy con un poco de diferencias. Todo eso muestra que esta iluminación o esta revelación es algo que no es nuevo. Lo puede ver en Spurgeon, lo puede ver esparcido en distintos lugares Sí, realmente a lo largo de la historia de la exactamente. iglesia. Así que encontré diferentes grupos de personas y algunos aspectos de lo que estamos enseñando en el cuerpo de Cristo y en la escritura del cuerpo de Cristo. Pero el énfasis con esto nos convertimos en una situación en la que llegamos a conocer todo eso no por causa de la educación y no por causa de ser los mejores de todos los tiempos. Jesucristo dijo en Mateo 11:25, él dijo, yo doy gracias a Dios Padre del cielo y la tierra porque habéis escondido esto de los sabios y los prudentes y Los has se lo habéis revelado revelado a a los bebés. bebés. La revelación le llega a los bebés. El conocimiento, la revelación llega a los que están desesperados, los que entienden que necesitan algo aparte de lo que tienen, los que no están satisfechos con el status quo. Le llega a bebés, no a los de la élite espiritual, sino a la necesidad o a los necesitados espiritualmente. Y así que cualquier persona que esté en esa necesidad espiritual es un candidato para esa revelación e iluminación. No nos hace grandes, nos hace desesperados. Yo estaba luchando como creyente, tratando de vencer ese temperamento que estaba a punto de destruir a mi matrimonio de 2 años, nada más. ¿Cómo vencemos eso? Y todo esto, ahora, yo no estaba haciéndolo a través de ayuno ni tampoco a través de ningún otro lugar. Todavía nadie me ha explicado bíblicamente dónde están esas Bueno, una vez objeciones. Siempre más, es algo personal. sí, pero una vez más, cuando nosotros decimos revelación, tenemos que entender quién, a quién le da Dios la revelación. Porque la manera como todo eso se declaraba era que no era inteligente, no era educado, no era suficientemente santo y nada de eso viene en cuanto a la calificación. Grace predicó una semana antes de la campaña acerca de Gedeón, hombres de valor. Dios lo llama y está escondido en un lagar de vino tratando de comer su almuerzo. Esto es el tipo de persona a quien Dios viene. Hubo un momento, hermano Swagger, cuando usted tomó una decisión y usted no sabía qué estaba pasando en su experiencia y usted dijo, yo no sé aún, pero sé que la respuesta está en este Está en este libro libro. y eso es desesperación. Yo no sé si usted dijo la declaración, pero estaba en sus escritos que la revelación precede Ujú. la revelación o la desesperación llega antes de la revelación. Cuando lo que uno hace no nos da lo que necesitamos, eso nos muestra que hay algo de la palabra que nos falta, algo de la palabra que no estamos comprendiendo. Y la desesperación y los desesperados, los que están espiritualmente necesitados, son a quien Dios les da la revelación. Ahora, estoy seguro de que Dios me dará a mí la revelación, sí, si mantengo una actitud de humildad y dependencia y desesperación, sabiendo cuán desesperado estoy. Pablo lo dijo de esta manera, oh miserable de mí,
No, oh miserable de mí que yo fui antes, aún al entender el mensaje de la cruz. Cuando leemos en el libro de Isaías las palabras de ese gran profeta en el capítulo 1, capítulo 6, Así realmente es. empezamos a leer eso. Este es un hombre que estaba desesperado. Sí. Y mire, a este hombre yo miraré, de él dependeré. Aquel, Y un aquel que se corazón humilla con un contrito y espíritu quebrantado humillado. y tiembla en mi palabra. Y la revelación no es algo nuevo, como usted dijo, está Sí, llevándonos de exacto. Así vuelta a que lo que Dios Pablo simplemente enseñó. está mostrándonos, está mostrando a todo aquel que escucha y aquel que tome el tiempo de ver y a todo aquel que diga, bueno, tal vez hay algo más que no he visto aún. Él abrirá esas cosas con ese tipo de corazón, con ese tipo de actitud y entonces la élite espiritual, que creen que si creen que lo son, no son candidatos para la revelación. Realmente Candidatos no. para la revelación son aquellos que están desesperados para saber cómo vivir para Dios y se dan cuenta de que en su propia experiencia, honestamente, ellos no han podido llegar a ese lugar en el que Dios ha prometido esa vida en abundancia y están buscando. Así que ahí es donde la revelación parece como que está disponible y es lo que todos necesitamos. No me parece que en el mundo de la iglesia hay mucho interés por un caminar más de cerca con Dios. Espero yo estar equivocado, definitivamente que sí, pero lo que veo, realmente no estoy yo en las iglesias fuera del centro familiar de adoración ya, así que probablemente estoy fallando en mucho, o hay muchas cosas que desconozco. Les diré esto, hermano Swagger. La experiencia del nacer de nuevo garantiza que la simiente o la simiente o el deseo de vivir santamente vive en todo creyente. Si podemos despertar eso, podrá venir. Si podemos vivir y despertar ese deseo de vivir santamente, Estoy de vendrán acuerdo, a todo nacido nuevo. Se nos acabó así el tiempo, es. hermano. Bueno, no me di cuenta que el tiempo se termina. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.